Te pido, Dios, que nos des la fe para que esta palabra hoy cambie y transforme nuestras vidas conforme al plan tuyo. En el nombre poderoso de Cristo, te pido, mi Dios, que tengamos la fe para recibir esta palabra y ponerla por obra para la gloria de tu bendito y santo nombre. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Puede sentarse. Hoy celebramos la Cena del Señor. Uno de mis retos de oración es que nosotros podamos discernir plenamente el cuerpo y la sangre del Cordero. Usted y yo estamos creyendo en la obra de justicia que Jesús cumplió fielmente por nosotros al derramar su sangre para el perdón de todos nosotros que éramos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero es bien importante que tengamos el pleno discernimiento de no confesar solamente que Jesucristo es el Señor, sino tenemos que tener la vivencia de que si Jesucristo es el Señor, tenemos que vivir una vida para honrarlo y glorificarlo a través de la obediencia y la fidelidad que tengamos. Pero no estamos solos. Tenemos ayudadores. Tenemos al Espíritu de Cristo y al Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos ayuden a poder cumplir la voluntad de Dios. Hoy quiero compartirle algo bien importante para la vida de todos nosotros. Y hago la pregunta, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Amén, todos somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos revelación de la palabra de que formamos parte de la iglesia novia. Puede levantar su mano conmigo y decir, yo soy hijo de Dios y formo parte de la iglesia novia. Amén. Usted lo confesó con su boca, tiene que creerlo en su corazón, pero hoy vamos a compartir a la luz de la palabra las características de la iglesia novia. Esas características de la iglesia novia tienen que ser parte de la vivencia de la vida de todos nosotros que confesamos que somos de la iglesia novia. Amén. ¿Me explico? Abra su Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 2, verso número 13. Y esta porción de la palabra nos va a ayudar para poder discernir lo que Dios nos quiere hablar. Dice así la palabra, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En este verso va a ser clave e importante para la vida suya, para que usted se discipline en poder creer lo que dice la palabra. Siempre lo he dicho desde este púlpito, lo que menos quiero hacer yo es hablar de más. Lo que yo quiero es que la palabra luzca y resplandezca en el corazón de todos nosotros. Y aquí dice la palabra en forma clara que Dios pone el querer como el hacer en la vida de todos nosotros para hacer la voluntad. Entonces tenemos que llegar a comprender que nosotros, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, éramos pecadores. Estuvimos una cantidad de años haciendo nuestra voluntad, haciendo lo que el alma nos pedía hacer. Había un desenfreno en la vida de todos nosotros. Amén. No importa los pecados. No importa si en un tiempo fuimos alcohólicos, drogadictos, adúlteros. No importa lo que fuimos, pero todos éramos pecadores. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hacíamos nuestra voluntad. Pero cuando somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Él. Todos ustedes que están acá y los que nos ven por esta señal, todos tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de ningún hombre,
usted no es enseñado en esta casa a hacer la voluntad del pastor, sino que está siendo enseñado para hacer la voluntad de Dios. La buena noticia que tengo para todos ustedes es que el querer como el hacer está en el corazón suyo. Amén. ¿Me estoy explicando? Ahora, cuando Él pone el querer, está poniendo en nuestras vidas un poder, que es el querer hacerlo. Nos da otro poder, el libre albedrío. Él da el querer como el hacer. El deseo de estar aquí en la iglesia, usted ya lo cumplió, lo hizo. Pero ¿cuántos de los que hoy no vinieron, no oyeron la voz? Porque el Espíritu habla. Le puso el querer, pero no oyó. Y si no oyó el querer, no iba a ser el hacer. Entonces, su libre albedrío atendió el deseo de su alma, salvo que haya tenido una emergencia. ¿Me estoy explicando? Entonces, el libre albedrío es poder. Puede levantar su mano, decir conmigo: el libre albedrío es un poder en mi vida. Ese poder del libre albedrío lo tiene que utilizar aprendiendo a tener oídos espirituales cuando Él pone el querer como el hacer. Y en esa acción del querer como el hacer, usted tiene que aprender, y yo también, a hacer la voluntad de Dios, porque así lo dice claramente la palabra. Estamos aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Estamos en el mundo, y el mundo nos ofrece una serie de cosas atractivas, absorbentes, que quieren o manifiestan placer al alma y a la carne. Pero usted no tiene que caer en esa vorágine del desenfreno del alma, sino tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, Dios está trabajando en nosotros, porque Él pone el querer como el hacer, y entonces Él está trabajando. Somos su obra maestra. Él está dando por terminada la obra en cada uno de nosotros. Somos la obra maestra. Dice la Escritura, si alguien me busca Efesios 2:10, por favor, en la Nueva Traducción Viviente, se los agradecería, y que venga raudo y veloz por acá, o yo voy para allá. Efesios 2:10 en la Nueva Traducción Viviente dice que somos la obra maestra de Dios. Amén. ¿Quién lo tiene? Efesios 2:10 en la Nueva Traducción Viviente. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. A ver, ¿cuántos son aquí obra maestra? Él lo da por hecho. El Dios que usted tiene y el Dios que yo tengo llama las cosas que no son como que si fueran. En medio de todas nuestras imperfecciones y debilidades, Dios está diciendo que somos la obra maestra. Yo pensé que decir aleluya. Ya no se mire como el diablo quiere hacerlo ver. Mírese como Dios está diciendo: vosotros sois mi obra maestra. Dele honor y gloria a Él. Somos obra maestra de Dios. Amén. Entonces Dios habla como algo ya terminado. Pero efectivamente no somos una obra terminada. Estamos en proceso. Estamos aprendiendo. Pero Él pondrá el querer como el hacer en su buena voluntad para que nosotros atendamos lo que es el diseño de Dios. Ahora, voy a explicar lo siguiente de una porción de la palabra. Lo voy a leer en la versión internacional. Ahí vamos a ver las características que Dios quiere de la iglesia novia. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros que éramos pecadores. Y la voluntad de Dios es que usted cumpla ese diseño que Dios nos da en esta porción de la palabra. Ahora,
usted es el responsable de decidir si lo cree y se va a dar cuenta que el Espíritu le va a ayudar para que cumpla cada uno o cada una de las características que es de la iglesia novia. Por favor, vaya conmigo a Efesios capítulo 5, verso 25 en la versión internacional. ¿Ya llegó? Trajo su Biblia, ¿verdad? Amén. ¿Trajo su cuaderno? Amén. Bueno, dice la palabra: esposos, amen a sus esposas. Eso lo vamos a dejar para la próxima oportunidad, que los esposos tienen que amar a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Acá vamos a aprender, bajo la guianza del Espíritu, lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Él pone el querer como el hacer para cumplir a la perfección las características de la iglesia que vamos a aprender de esta porción. Ahora, lo primero que tenemos que conocer, conforme al diseño de Dios, es la maravillosa dimensión del amor de Cristo. La Biblia dice claramente que por amor Él se entregó totalmente a nosotros. Su entrega fue total. Usted está acá porque Él no escatimó nada y se entregó a sí mismo como una ofrenda de sacrificio por todos nosotros. De esta porción que hemos leído, entonces vamos a aprender que la primera característica que tiene que tener la iglesia novia, o sea, todos nosotros, es amar a Cristo sin condiciones, rindiéndose completamente a Él. Esa es la primera característica, amar a Cristo. Pero vamos a amar a Cristo si aprendemos a conocerlo, aprendemos a tener una relación con Él. No sé, usted no pudo amar a su esposa si no previamente la conoció, tuvo una relación de noviazgo con ella y ahora son felizmente casados. Amén. Yo pensé que los casados iban a decir gloria a Dios. Amén. A solo el hermano Carlitos se escucha ahí. Entonces hubo una entrega de dos personas de sexos opuestos. Se empezaron a amar y hubo una entrega. Entonces Cristo nos amó primero. Él se entregó totalmente, sin condiciones. No importando cuán grandes fueran nuestros pecados, Él se entregó por usted. Por amor, Él entregó su vida por todos nosotros. Entonces ahora la iglesia novia tiene que aprender a amar a Cristo sin condiciones, rendirse completamente a Él, tener una entrega total, tener una pasión por Él, tener esa actitud de dejarlo todo por Él. Así como usted hoy lo dejó todo por estar con Él. Entonces la iglesia tiene que corresponder, amar sin condiciones. Y amar es una entrega total. Ese amor no es un sentimiento. Ese amor es una revelación, porque parte de la obra de Dios en nosotros es que estamos siendo recreados en amor, porque Dios es amor. Y todos los hijos, todos los nacidos de Dios tienen amor, son amor. Por eso Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, por el amor que se tengan unos a otros. Ahora, ¿cuál es el amor que usted tiene hacia Cristo? ¿Es un amor sin condiciones o un amor condicionado? El amor condicionado no nos ayuda y no nos sirve en nada.
Pero el amor rendido totalmente a Él es lo que nos va a dar la fidelidad hasta el final. Porque si lo vemos en el aspecto conyugal, cuando se deja de amar, hay infidelidad. Y esa infidelidad espiritual no debe de suceder en nosotros, sino debe de haber una entrega total, porque Él no ha cambiado absolutamente para nada su amor por usted. Él sigue amándonos incondicionalmente. Dice la palabra que las montañas se podrán mover de lugar y las montañas se podrán venir abajo, los montes se podrán venir abajo, pero mi amor por ti no cambiará, dice el Señor, y mi pacto de paz sigue firme. El amor de Dios es incondicional. Ahora nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender a amarle. Entonces, la primera característica es el amor. Si usted se va a otras porciones de la palabra, cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, le increpa algo y le dice: mira que has perdido tu primer amor, le dice a la iglesia de Éfeso. Lo que quiere el Señor es que el amor de nosotros no decaiga, sino que el amor de nosotros esté creciendo cada día. En otra porción de la palabra, en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor habla de las condiciones que van a haber antes de su venida, dice el Señor que en esos tiempos el amor de muchos se enfriará y la maldad crecerá. Pero la iglesia novia no decrecerá en amor, porque cada día va a conocer quién es su Señor, su Salvador, quién es el que vendrá por ella, y entonces su amor crecerá y será fiel, y entonces será la primera característica cumplida en la vida de cada uno de nosotros. Seremos conocidos por el gran amor que le tenemos al que nos amó primero, y vivimos para Él, rendidos para Él, fieles para Él, incondicionalmente para Él. Por eso el Señor hoy quiere derramar esa unción de amor sobre la vida de nosotros, porque usted no tiene que poner su confianza en hombre alguno, sino la confianza en el Dios que le ha amado, en el Dios que ha sido fiel, en el Dios que le dio todo para que usted fuera salvo y tener vida eterna. Amén. Entonces, esa es la primera característica: amar sin condiciones. La segunda característica es vivir en santidad. Y esta no es ninguna utopía, no es nada imposible. La voluntad del Padre para la novia de su Hijo es la santidad. Nosotros somos la novia, pero somos la futura esposa del Cordero. Nosotros tenemos que ver con fidelidad que ese día lo veremos más cercano del día que creímos. No tenemos que perder de vista que somos la novia del Cordero, la futura esposa, y tenemos una meta final: llegar a las bodas del Cordero. Ese es nuestro objetivo. Pero para ello, dice la palabra, que tenemos que tener santidad. Entonces el Señor pagó un alto precio. Diga usted conmigo: el Señor pagó un alto precio por mi vida. Fue la sangre preciosa. Pero el Señor nos rescató de la vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino por la preciosa sangre del Cordero. Antes éramos pecadores, antes éramos inmundos, antes estábamos esclavizados en las tinieblas, pero ahora estamos llamados a tener el privilegio de vivir una vida en santidad. Y santidad significa apartados para Él. ¿Quién es una persona santa? ¿Quién es un santo? Una persona apartada para Él. El precio que se pagó por usted y por mí es para apartarnos para Él. Somos santos. Ahora, la palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro capítulo 1, verso 14 y 16. Por eso le digo, el querer como el hacer está en su corazón para usted ser santo y amar al Señor.
Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice la palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es la característica de la iglesia? Santidad. Oh, yo no. La característica segunda de la iglesia es santidad. Pero es bien importante, iglesia, que el querer como el hacer lo pone el Señor en nuestras vidas, y usted tiene el poder del libre albedrío para buscar la vida de santidad. Y si usted tuvo oídos espirituales, la segunda palabra profética habló del conflicto que hay entre el alma y el espíritu. Antes nosotros estábamos esclavizados al pecado. Antes nosotros hacíamos la voluntad del príncipe de las tinieblas. Antes íbamos detrás del pecado. Antes íbamos detrás de la corrupción. Íbamos detrás de la inmundicia. Pero los rescatados por la sangre del Cordero, ahora tenemos que ir detrás de hacer la voluntad de Dios. Y por eso Primera de Pedro dice en el capítulo 1, verso 14, dice: no se conformen a los deseos que antes tenían estando en la ignorancia. Mis queridos hermanos, el que robaba, que ya no robe más. El que adulteraba, ya no adultere más. El que era alcohólico, ya no sea alcohólico. El que era drogadicto, ya no sea drogadicto. El que era mentiroso, ya no mienta. El Señor ya no quiere ignorancia de su pueblo. El Señor quiere determinación de los que estamos creyendo que hay un Dios que merece todo honor y toda gloria, y estamos creyendo que el Señor vendrá por su iglesia. Yo no sé cuántos de los que están acá creen que el Señor vendrá por su iglesia. Una iglesia que ame a su Señor, una iglesia que se entregue a su Señor en santidad. Porque dice la palabra que en el cielo no entrará nada inmundo. Y si usted puso atención a la primera palabra profética, el Señor nos dijo que presentáramos el fuego de nuestro altar, de nuestro corazón. Pero hay una historia de dos hombres, hijos, sacerdotes eran, hijos del sumo sacerdote Aarón. Y ellos presentaron fuego extraño al altar. Y dice la palabra que cuando presentaron el fuego extraño al altar, ellos fueron fulminados y murieron. Ahora vea la misericordia de Dios, porque si alguna persona ha pecado, no le ha caído la justicia de Dios de esa manera. Pero en el tiempo del tabernáculo, los hijos de Aarón fueron fulminados. Pero Dios quiere que hoy pasar por alto la ignorancia de que algunos han pecado, pero Dios no quiere que ya se peque más. Porque Dios está diciendo que este es el tiempo de estar en santidad. Este es el tiempo de que podamos tener un testimonio totalmente distinto, porque a través de lo que el Señor haga en nuestras vidas, muchos van a creer y van a decir: efectivamente, yo veo a esta persona que ha cambiado, que es diferente, ya no es el mismo. La iglesia tiene que brillar. La Escritura dice que todos nosotros hemos sido escogidos para ser luminares en medio de este mundo lleno de maldad y perversidad. Amén. ¿Lo estamos creyendo? Entonces la primera característica: amar al Señor sin condiciones. Segundo, creer que debemos estar viviendo en santidad. El Señor viene por una iglesia santa. Amén. Tengo que hablar la verdad, el Señor me lo dijo. Hermanos, yo no lo voy a convencer de pecado. Quien lo convence de pecado es el ayudador que está en su corazón, el Espíritu Santo. Él nos convence de justicia, juicio y pecado. Pero si no vamos a la palabra, no vamos a entender cuál es
la trampa y la mentira del pecado que pueda estar asolando la vida de cada uno de ustedes. En mi propia vida. Pero el Señor dice que tenemos el poder para dominar el pecado. Amén. Bueno, entonces ya hemos visto la segunda característica. La tercera característica de esta porción de la palabra que hoy les traje: ser lavados constantemente por el agua de la palabra. Usted leyó en lo que dice Efesios, dice la Escritura, que nosotros fuimos purificados en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Ahora, entonces la tercera característica es que seremos lavados constantemente por el agua de la palabra. Ahora, qué importante es la doctrina. Hace muchos años hemos enseñado sobre la doctrina del lavamiento de los pies, ¿se recuerda? Pero no estamos hablando de lavamiento de los pies como normalmente han practicado unas iglesias que literalmente lavan los pies, sino el lavamiento de los pies es la doctrina de la administración. Muchos de los que hoy pueden estar pasando circunstancias, problemas con algún asedio del pecado, lo que necesitan es creer que en esta casa han sido puestos hombres y mujeres con la capacidad del Espíritu Santo para la consejería y para la administración. ¿Me están oyendo? Cuando hablamos de lavamiento de pies, hablamos de la administración. Para que quede firme en su corazón, puede levantar su mano y decir: hay un ministerio de la administración y la consejería. A través de ello seré lavado y purificado por la palabra. Amén. Eso quiero explicarle ahorita. Entonces, la palabra del Señor nos dice: tenemos que amar al Señor sin condiciones. Segundo, estar en santidad y ser lavados constantemente por el lavamiento del agua que es la palabra. Ahora, eso tiene relación con lo segundo, la santidad. No podemos estar en santidad si no dejamos que la palabra nos lave, nos limpie, porque perfectos no somos. Cometemos errores, podemos equivocarnos. Al finalizar el día, el tiempo de ayuno, una hermana se me acerca y me dice: pastor, fíjese que me pasó esto. Y entonces ella se ministró brevemente conmigo y le dije: hermana, usted sabe qué hacer. Pídale perdón a Dios, y Dios, que es fiel y justo. Si lo vemos a la luz de la palabra, ella sabía que había fallado. Pero el Señor no nos señala y no nos condena. Dice la palabra: si alguno ha cometido pecado, fiel y justo es Él, que nos perdona de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Amén. Bueno, pero vaya conmigo por favor al Evangelio de Juan. Póngame atención por favor, esto es bien importante. Juan capítulo 13, versos 7 al 10, y vamos a encontrar aquí revelación de la palabra para que seamos lavados con el lavamiento del agua que es la palabra. Y la administración es bien importante. ¿Ya estamos? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Verso 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Por favor, ponga atención a esto. Si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Verso 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Verso 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse solamente los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora, quiero explicarle rápidamente. Quiero que me preste atención. La administración es importante. Cuando aquí habla del lavamiento de los pies,
habla que en la antigüedad los caminantes pues andaban limpios de la cabeza hasta el borde de sus vestidos, pero por el terreno que pisaban lleno de polvo o de lodo, sus sandalias y sus pies se ensuciaban. Y era un carácter de cortesía, de hospitalidad. Cuando una persona llegaba a una casa, lo primero que le ofrecía era lavar los pies, porque se había ensuciado en la caminata. Por eso Jesús, cuando entró a la casa de Simón el fariseo, Jesús le dice: yo vine a tu casa y no me lavaste los pies, pero esta mujer pecadora vino y con sus lágrimas derramadas a mis pies me honró, me limpió con sus cabellos. ¿Estamos hablando, sí, el mismo idioma? Bueno, entonces el lavamiento era parte de la tradición, y el Señor utilizó el lavamiento normal que se daba en la costumbre de los pueblos orientales a una figura bien importante. En la caminata de la vida podemos cometer errores y podemos fallar, pero Dios no nos destituye, sino la administración en tiempo oportuno nos lava nuestros pecados. Pues muchas personas tienen ciertas debilidades y vuelven a pecar, pero les da vergüenza pedir consejo y pedir ministración. Y hoy en esta hora el Señor está hablando a nuestros corazones. Tiene que reprender todo lo que le da vergüenza, pena de no hacerlo, porque el Señor quiere su santidad. El Señor no lo va a juzgar y no lo va a condenar. Ningún ministro de esta casa lo va a señalar y lo va a condenar, sino que esta casa ha levantado siervos que el Señor les ha dado su unción, les ha dado su palabra para que sean lavados y limpios y ya no pequen más. Pero perdamos toda vergüenza. A veces tenemos un deseo y decimos: yo quiero hablar con el pastor, pero no nos atrevemos a hablar con el pastor porque el diablo mete vergüenza. Pero Dios está diciendo: este es el tiempo que te ministres, porque el Señor te quiere lavar con el lavamiento del agua de la palabra, porque estás llamado a ser santo. Tenemos que tener ese valor y enfrentarnos a una realidad. Venir y pedir consejo y pedir ministración. Porque el Señor Jesús le dijo: si no te dejas lavar hoy, porque ahorita no lo entiendes, tú no tendrás parte conmigo. Y el que no se deja ministrar va a volver a pecar. El que tiene problemas con alguna adicción va a volver a pecar. Pero Dios no quiere que peque, porque se pagó un precio alto, la sangre del Cordero, para que sea santo. Y hoy usted tiene que decirle, abrir su boca y creer en su corazón que usted está llamado a ser santo, porque es la voluntad de Dios. Y hoy denunciamos toda esa mentira que el diablo ha atrapado a muchos, para no decir qué es lo que le asedia, qué es lo que le afecta. Dios quiere que seamos santos, porque Él es santo. Y el Señor viene por una iglesia que aprendió a amarle, que aprendió a tener fidelidad, que aprendió a tener santidad. Y cuando hubiese cometido pecado, error, abogado tiene en Cristo, tiene cobertura en esta casa. Yo no sé cuántos alaban el nombre del Señor. Tenemos que ser sinceros. La palabra del Señor dice: el que oculta el pecado no prosperará. No hay que consentir el pecado. Hay que conocer qué es pecado. La misma Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. La iglesia novia es una iglesia que tiene que estar en santidad. Y si cometió un error, tiene que pedir el lavamiento del agua por la palabra para tener parte con Él. Pero dice la Biblia:
Todos nosotros estamos limpios, fuimos lavados. A ver cuántos hemos sido lavados por la sangre del Cordero. ¿Cuántos hemos sido lavados por la sangre del Cordero? Pero no somos perfectos todavía. Podemos cometer algo, pero abogado tenemos en Cristo. Sus pastores, los servidores de esta casa, estamos para servirle. Dios nos quiere ayudar. Dios no viene por una iglesia contaminada. Dios no viene por una iglesia inmunda. Dios viene por una iglesia santa. A ver cuántos son santos aquí en esta hora. Que la palabra esté lavando y limpiando nuestras conciencias, esté limpiando nuestras mentes. Ya no estamos llamados a vivir en la ignorancia. Levante sus manos, dígale: Señor, hoy declaro que tu palabra me está lavando, me está limpiando, me está purificando. Yo no estoy llamado a ser pecador. No nos confundamos, llamemos las cosas tal como son. Señor quiere santidad de la iglesia. ¿Sabe usted que estos mensajes no muchas veces le gusta a la gente escucharlo? Pero es necesario que el Señor abra nuestros ojos, porque estamos llamados a vivir en santidad. Amén. Puede levantar su mano conmigo y decir: yo estoy llamado a amar a Dios sin condiciones y mantenerme en santidad para Él. Amén. Esa es la Virgen pura. El martes yo hablaba sobre la Virgen pura. Hablaba sobre aquellos que no se contaminaron con mujeres, hablando de las prostituciones espirituales. Por eso qué importante es venir a la iglesia a aprender conforme a la Biblia. Entonces llevamos, ¿cuántas características llevamos? 3 características. Amén. Vamos a ver la cuarta. Tiene que ser una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Amén. La novia, por el amor al amado, tiene que estar dispuesta a pasar por el horno de fuego para ser limpiada de las impurezas. Quienes vinieron al ayuno se van a deleitar porque el Señor habla. Aunque ando para arriba y para abajo a veces con el hermano Juan Carlos, no le pregunto ni lo que va a decir, ni le pregunto las citas, ni él me pregunta lo que voy a decir. Pero el Señor nos habló en el ayuno que tenemos que pasar por el fuego. La iglesia tiene que padecer y pasar por el horno de fuego. Amén. Estamos aprendiendo estas características para que no nos sorprendamos por el fuego de la prueba. Primera de Pedro, capítulo número 1, versos 6 al 9. ¿Ya estamos? Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bienvenida a la prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por favor, ponga atención. Cuando sea manifestado Jesucristo, es la venida gloriosa de Cristo por la gloriosa iglesia. Y su fe, dice la palabra, va a ser hallada como para alabanza, gloria y honra de su nombre. Entonces el Señor viene por una iglesia que ha sido probada para ser aprobada.
y tiene que pasar por el fuego de la prueba. No nos sorprendamos por el fuego de la prueba, sino sintamos ese gozo de dicha y de felicidad de que estamos pasando por las pruebas que serán para ser aprobados, y nuestra fe será para honra, alabanza y gloria de su nombre cuando Él venga, porque Él viene por una iglesia que pasó por el horno de fuego. Amén. Ahora, qué aplauso más tibio, déselo con ganas, por favor. Deje a un lado el cuaderno y déle una ofrenda fuerte de palmas al que vive y permanece para siempre. Verso 8 dice: oiga, esto es clave, iglesia. A quien amáis sin haberle visto. Aquí estamos porque estamos amando a aquel que no hemos visto, pero hemos reconocido su obra redentora por nosotros. Amén. Le amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué preciosa palabra. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Ahora, entonces estamos convencidos. Tenemos que ser una iglesia que ame al Señor, una iglesia en santidad, una iglesia lavada constantemente y purificada por el agua de la palabra, y una iglesia que su fe tiene que ser probada en el fuego de la prueba. Una iglesia que está preparándose. Ahora, hay una figura bien linda, bien preciosa en el libro del Cantar de los Cantares, que nos habla de una manera poética del amor del amado por su amada, el amor de Cristo por la iglesia. Y hay algo importante que el Señor quiere grabar en su corazón para que usted se apasione y que cada día se enamore de Él, que cada día crezca su fidelidad hacia Él, que cada día crezca la consagración de la vida de nosotros, porque no estamos llamados a oír religiosamente la palabra, estamos llamados a poner por obra la palabra, porque estamos creyendo que el Señor vendrá muy pronto por su iglesia y nosotros formamos parte de ella. Por favor, vayamos hasta el libro de Cantares, capítulo 3. Cantares 3, verso 6. En la versión Reina Valera. Dice la palabra: ¿quién es esta? En una manera poética el Señor, sabiéndolo todo, dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Cuando el amado está esperando a la amada, la ve a la lejanía, y el Señor nos está viendo. Aquí en Mazatenango hay un remanente llamada iglesia novia, y el Señor quiere ver en usted, Dios quiere ver en cada corazón que usted está subiendo del desierto, del tiempo de la prueba, del tiempo de la tribulación, no, de la tribulación de ese tiempo, no del otro, ¿verdad? El tiempo de estar en el horno de fuego, en el tiempo de estar en un momento difícil, en un momento dramático tal vez, pero dice que ella sube como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. Es la iglesia novia que sale después de la prueba, que sale después de esa situación difícil, pero se mantuvo fiel, amando al Señor hasta el final. Pero quiero enseñarle algo rápidamente. Cuando dice sahumada, fíjese qué interesante. La palabra sahumada viene del hebreo catar. Ese término hebreo catar significa convertir en fragancia por fuego. Mire qué interesante. Quiere decir que cuando alguien, usted y yo, pasamos por el horno de fuego, nuestro olor va a ser totalmente distinto. Aleluya, Dios. Va a salir sahumada. Mire, démonos un gustito carnal, pues. Cuando usted
tirando o va a un restaurante, le vamos a hacer la publicidad aquí a alguna familia ahorita, y usted está con hambre y le tiran el churrasco ahí, el puyazo en las brasas. Dice usted, qué rico. Los que están en ayuno ya se les despertó el apetito. No hay a las horas que le sirvan la carne, ¿verdad? Ese olor grato de la carne ya metida en el fuego. Pero usted en la prueba sale sahumado, con grato olor. El que pasa por la prueba sale con olor a Cristo. Aleluya. Sale con olor exquisito, con aroma. Hermano, la vida de nosotros ya no va a ser la misma cuando superemos la prueba. Pero si nos estamos quejando y le estamos diciendo, Dios, ¿por qué permitiste esto? Dios, y alegándole a Dios. Pero si pasa la prueba, dice, Señor, tu palabra dice que todo lo que le pasa a los que te amamos nos ayuda a bien, conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Salimos ahumados de la prueba. Olor grato, aromático a Cristo, de santidad. Yo no sé cuántos se gozan con esto, mis amados. Amén. Entonces el Señor quiere que estemos convencidos que la iglesia novia no es una señorita que no le va a pasar nada, muñequita de sala que nadie le va a tocar. La iglesia novia tiene que ir al horno de fuego. La iglesia novia tiene que padecer. Hoy no se me vaya a asustar, pero el Señor quiere convertir en fragancia por fuego la vida de todos nosotros. Y hoy el Señor le habló por palabra profética que tiene que ser una ofrenda agradable, y es responsabilidad suya avivar el fuego. Porque iremos al horno de fuego lleno del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra que sahumada de mirra y de incienso. O sea que ayúdeme por favor, que le echan a la comida los aderezos. No serían aderezos, serían, la hermana que no me puede decir, los ingredientes, no. Los condimentos del churrasco, usted sabe que son. La receta no se la va a dar la hermana. Pero el condimento de la iglesia novia es la mirra y el incienso. ¿Qué le trajeron al Señor cuando nació? Mirra e incienso. Usted va a ser sahumado y el olor aromático va a ser aderezado, condimentado con mirra e incienso. Dice la palabra que las oraciones del justo son como el incienso. Amén. Yo no sé, hermano, tenemos que haber leído la palabra. Las oraciones de los justos es como el incienso que llena las copas de oro en el tercer cielo. Y la mirra, mire, la mirra era utilizada antiguamente por sus propiedades aromáticas y para la salud. Además se usaba para embalsamar a los muertos. Eran preservantes. Entonces quiere decir que la iglesia que sale sahumada con mirra e incienso es una iglesia que oró en el tiempo de la prueba. Una iglesia que fue preservada. Una iglesia que fue cuidada en el tiempo de la prueba. Porque la prueba no es para destruirlo. La prueba es para prepararlo para lo venidero. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Versos 16 al 17. ¿Ya estamos? El Espíritu mismo
Da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Hijos ahumados. Amén. Y si hijos, también herederos. ¿Cuántos herederos hay aquí? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Oiga, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Puede levantar su mano y decir: no hay gloria sin padecimiento. O sea que, hermanos, la muñequita de sala no existe. La iglesia novia tiene que ser sahumada, tiene que padecer para tener gloria. Aleluya. Amén. Seremos la iglesia aprobada, hermanos. Recuerde, amemos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Vivamos en santidad. Seamos lavados y limpiados y purificados por el agua de la palabra. 4. No temamos el horno de fuego. Seremos sahumados y olor a Cristo. Amén. Hoy que tome el pan y el vino, por favor, dígale: Señor, quiero que tú me ayudes a serte fiel. Ya no quiero condicionar yo mi relación contigo. Quiero estar firme para estar eternamente contigo. Porque tú vienes por una iglesia que aprendió a vivir para ti. Y quiero ser levantado ese día maravilloso. ¿Cuántos creen que el Señor volverá por su iglesia? Si lo cree, por favor, póngase de pie. Este es un tiempo precioso. Corriendo un poquito, pero hemos llegado al final. Mire, todos nosotros hemos fallado. Hoy quiero decirle que nadie se quede sin tomar la cena del Señor. Dice la palabra: venid luego y pongámonos a cuentas. Si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana. Por favor, olvídese del que está a la par suya. Cierre sus ojos y dígale al Señor: gracias por amarme. Gracias porque por tu sangre me has lavado y me has limpiado de todo pecado. Hoy quiero pedirte perdón porque reconozco que he pecado contra ti. Por eso es un momento. Si usted quiere, puede doblar sus rodillas ahí donde está y decirle: Señor, hoy me rindo delante de ti. Yo quiero aprender a amarte. Quiero vivir en santidad y por eso te pido perdón por mis pecados. Lávame, límpiame con tu palabra. Quiero ser hoy un hombre dispuesto a serte fiel. Señor, aquí estoy delante de ti. Hay algunos hermanos que doblaron sus rodillas y hoy recibió la invitación por el Espíritu. Busque a sus pastores, busque a sus líderes para ser ministrado. Dios es el que hace la obra, pero Dios nos pone como vasos de apoyo y de bendición. Padre, tú conoces nuestras vidas. Tú conoces lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Te pido, mi Dios, que tu palabra obre en nuestras vidas. Te pido, Dios mío, hermano Sergio, Dios conoce nuestros corazones. Dios os trajo aquí con una necesidad. Hermano Gustavo, con una necesidad.
somos todavía sujetos a debilidades. Hermano Gustavo, Dios quiere hacer una obra. No estamos llamados a oír el Evangelio y seguir siendo los mismos. Estamos llamados a ser parte de la iglesia santa, la iglesia apartada para Él, la iglesia lavada y limpiada, santificada, purificada, la iglesia escogida. Señor, hay una lucha en medio de nosotros, pero por favor ayúdanos a hacer esa ofrenda viva delante de ti. Ayúdanos a ser parte de esa iglesia. Este es un tiempo precioso. Dios quiere cambiar y transformar la vida de cada uno de nosotros. No estamos llamados a ser religiosos y oír el Evangelio porque oímos al hombre. Estamos aprendiendo a oír al Dios que nos ha amado. Aprendamos a amarlo. Aprendamos, dígale: Señor, por favor, ayúdame a amarte. Ayúdame. Ayúdame a mantenerme en la santidad que tú quieres que esté. Ayúdame a tener esa fidelidad para ti. Ayúdame a creer que yo soy libre de lo que me ha asediado. Soy libre de los vicios. Soy libre de las mentiras. Soy libre de la pecaminosidad. Soy libre. Tú quieres de mí una vida nueva. Religiosos hay por montones, pero hombres rendidos, hombres y mujeres valientes, buscando amar al Señor, buscando agradarle, buscando la santidad cada día, es cosa de valientes y dispuestos a pasar por el horno de fuego para honrar y glorificar al Señor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad.